Muchas gracias, queridos amigos, por estar siempre en sintonía de nuestros programas. Vamos a continuar con el programa que iniciamos ya unas semanas atrás y estábamos hablando sobre el mandato misionero de la Iglesia. Tomamos como referencia el texto de San Mateo capítulo 28 versículos 18 al 20. San Mateo capítulo 18 versículos 18 al 20, que dice de la siguiente manera: Jesús se acercó a ellos y les habló así: Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y es palabra del Señor. Este mandato, mis queridos hermanos, como decíamos en el programa anterior, no es una opción, no es algo que Jesús nos estaba diciendo si teníamos tiempo, si podíamos ir, si contábamos con recursos para hacerlo. Jesús está dando una orden y les dijo: vayan, id. Está en imperativo en el idioma griego. Ese verbo, el verbo ir, está en imperativo, está significando que es un mandato, es una orden que Jesús está haciendo, y la orden es de hacer discípulos. Explicábamos en el programa anterior el problema, cómo se ha malinterpretado esto de hacer discípulos debido al proselitismo que realizan las sectas. Fíjese qué interesante. Nosotros como iglesia, como católicos, somos los que recibimos el mandato de ir y hacer discípulos, pero lastimosamente hoy nos hemos estancado, nos hemos quedado en nuestras bancas, en nuestras iglesias, no salimos a evangelizar. En la mayoría de los casos son muy pocas las parroquias que tienen misión evangelizadora, son muy pocos los movimientos que se encargan de hacer esto. La mayoría de nuestros movimientos dentro de nuestra iglesia, algunos se han convertido incluso como una manera de club social, donde se reúnen a comerse un bolillo, a tomarse un fresquito, una bebida y pasar un momento ameno, que llega alguien a amenizarlos o a animarlos. Ese es el tema, esa es la palabra que hoy se ocupa, una animación, como que fuera un estadio, como que fuera un equipo, un partido de cualquier deporte, que tienen que llegar a animar a la gente para que la gente esté animada, adorando al Señor. Y aparte de eso, pues también tenemos el problema que nos hemos quedado pues tranquilos en nuestras comunidades, en nuestros grupos, en muchas ocasiones hasta en divisiones, en pleitos, en chismes, y en muchos casos haciendo las cosas a nuestra manera, sin respetar liturgia, sin respetar la palabra de Dios, y con la excusa de que ya tenemos 40, 50 años haciéndolo de esta manera. Entonces hemos fallado a ese mandato misionero que nos dio Jesús en este momento. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 849, que también lo mencionábamos en el programa anterior, numeral 849, nos habla del mandato misionero de la Iglesia. Dice de la siguiente manera el Catecismo de la Iglesia: la iglesia enviada por Dios a las gentes. Recuerde, mi querido hermano, que esta palabra es bien clave, la palabra ethon, que en griego significa gente, personas, grupos de personas. La iglesia enviada por Dios a las gentes para ser sacramento universal de salvación por exigencia íntima de su misma catolicidad, o sea, de su misma universalidad, obedeciendo el mandato de su fundador, se esfuerza, oiga mi querido hermano, se esfuerza por anunciar el evangelio a todos los hombres. Y luego da la cita de Mateo 28 que acabamos de leer. Se esfuerza por anunciar el evangelio. Como dijimos, mis queridos hermanos, Jesús no dio una opción, Jesús dio un mandato. Por eso en el decreto ad gentes, en el numeral 9, este es uno de los decretos del Concilio Vaticano II, el cual muchos lastimosamente consideran, qué sé yo, herético, hasta no sé, bueno, inventan tantas cosas estos que andan queriendo causar división dentro de nuestra iglesia, católicos que quieren causar división dentro de nuestra iglesia, menospreciando un concilio que fue guiado por el Espíritu Santo, y algunos hasta se burlan de esa expresión. Dice el decreto ad gentes numeral 9: el tiempo de la actividad misional discurre entre la primera y la segunda venida del Señor, en que la iglesia, como la mies,
será recogida de los 4 vientos del reino de Dios. Es pues necesario, y esto es de recalcarlo, ponerlo subrayado en mayúsculas, negrita, como usted lo quiera. Es pues necesario predicar el evangelio a todas las gentes antes que venga el Señor. Mis queridos hermanos, esta es la labor misionera de la iglesia, predicar el evangelio. La predicación, dice la palabra de Dios, la fe viene por el oír, y oír la palabra, oír la predicación de la palabra de Dios. Entonces la transmisión del evangelio tiene que seguirse haciendo tal y como se hizo desde el primer momento, de manera oral. Dice claramente que Jesús se reunía con sus discípulos por las noches y les enseñaba en privado muchas cosas. Luego tenía sus reuniones con el público donde les enseñaba también otros principios, pero dice que a sus discípulos sí les decía las cosas claramente. Luego, después de su ascensión, antes de su ascensión, es cuando Jesús ya está dando el mandato misionero para nosotros, donde Jesús viene y les dice: miren, yo tengo todo el poder en el cielo, en la tierra, así que ese poder lo van a tener también ustedes, porque eso se lo dice después. Van a recibir ese dinamus, ese poder, esa energía que algunos han malinterpretado, como explicábamos, que creen que porque le habla de una energía el Espíritu Santo no es una persona. No, la Biblia habla claramente, San Pablo habla de no contristar al Espíritu, de no afrentar al Espíritu, entonces eso significa que es una persona. Pero bueno, Jesús les dice: miren, van a recibir el poder del Espíritu Santo y van a ser mis testigos. La palabra mártir, van a estar incluso dispuestos a dar su vida por mí, y van a ser mis testigos y por toda Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ahí es donde comienza la predicación del evangelio. Por eso nos está diciendo claramente aquí este decreto ad gentes, que esa actividad misional de la iglesia discurre entre la primera y la segunda venida de Cristo. Ya Cristo vino, estamos por entrar al tiempo de Adviento, donde nuevamente conmemoramos la primera venida de Cristo como preparación a su segunda venida. Habrá un momento en que Cristo sí volverá físicamente a la tierra, la palabra de Dios así lo dice, va a separar a los buenos de los malos dentro de su reino. Ahí no está hablando de los que son impíos, que están fuera de la iglesia y a la iglesia a un lado. No, dentro de su reino, o sea, dentro de su iglesia, va a separar a los buenos y a los malos. A unos los pone a su derecha, a otros los pone a su izquierda. ¿Qué significa eso? Que dentro de la iglesia hay mucha maldad también, mi querido hermano. Son todos estos que hoy se han inventado que no hay que hacer proselitismo, sino que hay que esperar que la gente venga a la iglesia, cuando eso está en contra de lo que la misma palabra de Dios nos dice. Son aquellos que se oponen a las predicaciones que conllevan una denuncia del pecado, no del pecador, sino del pecado en sí, para invitar al pecador que se convierta. Son los que se han inventado la falsa misericordia, en donde hoy están enseñando de que no importa cómo uno viva, no importa cómo uno es, así Dios lo ama, así lo recibe, y dan a entender que así se puede quedar uno, porque al final Dios es misericordioso. Y además, ya no le llaman Dios, hoy le dicen Diosito. Diosito es misericordiosito, Diosito es buenito, y uno se va a salvar, no importa cómo uno esté. Y eso, mi querido hermano, ha dañado y está dañando la fe de mucha gente. Luego vienen otros que están cometiendo el gravísimo pecado de venir a decir de que no importa la religión, a donde uno esté, en todas partes está Dios, en todas partes se puede encontrar a Dios, no importa la iglesia que tú vayas, mientras se predique de Cristo, se hable de la Biblia, no importa donde tú vayas. Y eso está haciendo que mucha gente esté o licuando su fe o se esté yendo de la iglesia católica. Mire, hace un par de días, hace un día, murió un pastor muy importante de mi país, un hombre que levantó pues un imperio en todo sentido de la palabra, ¿no? Congregación grandísima de miles de personas, con canal de televisión, emisoras de radio, bueno, todo un aparato, y acaba de morir. Pero ¿cómo era la vida de este pastor? 4 divorcios, 3 divorcios, 4 matrimonios, acá murió de casi 80 años, su última esposa andaba por
por los 26, 25, 26 años. O sea, era una vida inmoral, una vida completamente desordenada. Él mismo en su testimonio cuenta de que cuando él dejó a su primera esposa, con hijos casi de mi edad, yo tengo 50 años, y cuando él dejó a su primera esposa, él la dejó porque se enamoró de una jovencita, que al final no se casó con esta jovencita, se casó con otra. Bueno, y es un lío que él cuenta, un desastre su vida moral, un desastre. Pero ¿qué era la enseñanza que él le decía a su gente? Que el espíritu, el que peca es el cuerpo. La carne es la que peca, el espíritu no, porque el espíritu ya está salvo. Por eso es que él enseñaba la doctrina del salvo siempre salvo. Así que él decía, mire, mientras usted en algún momento vino al culto, levantó su mano, aceptó a Cristo como su Salvador, de ahí no importa, ya no se preocupe, porque ya usted una vez aceptó a Cristo, usted siempre va a ser salvo, y aunque usted muere en pecado, usted va a ir derecho para el cielo. Y él lo puso en práctica en su vida, pues él muere en esa situación. Pero qué terrible, mi querido hermano, cuando yo estaba leyendo todos los comentarios pues, ¿cómo decirle?, de duelo, de lamento por la muerte de este señor. Muchos decían, yo soy católico, pero me gusta ver las predicaciones, aprendí mucho de... Qué terrible, soy católico viendo eso. Entonces ahí donde nosotros podemos ver, queridos hermanos, cómo mucha gente ya ha licuado la fe. Y luego encontramos a nuestros propios pastores en nuestra iglesia diciéndonos que no importa, que da lo mismo, que no importa mientras se predique de Cristo. Mi querido hermano, hemos fallado grandemente en esta actividad misionera que Cristo ha dado, que Cristo ha mandado a la iglesia. Hemos fallado grandemente porque nosotros estamos ahora viviendo una vida pues completamente distinta a lo que está establecido en la palabra de Dios. Y algunos han llegado incluso a malinterpretar, a sacar de contexto algunos pasajes de algunas frases de algunos santos. Se me viene a la mente una frase que dice que hay que predicar y si es necesario usar palabras. Mi querido hermano, hay que entender un detalle. Los santos han sido canonizados, eso es lo que nos enseña la doctrina, porque ellos vivieron de manera heroica las virtudes del Evangelio. Pero eso no significa en ningún momento, mi querido hermano, que ellos sean infalibles o que sus frases sean tomadas como doctrina dentro de la iglesia, como dogma dentro de la iglesia. Hay que tener mucho cuidado porque los santos no definen los dogmas de la iglesia. Es el magisterio quien define los dogmas o la doctrina de la iglesia. Y la palabra de Dios, el magisterio, como nos dice el mismo catecismo, no está por sobre la palabra de Dios, sino a su servicio. Entonces hay un orden jerárquico, la palabra de Dios y el magisterio, donde se nos dan todos los lineamientos que como iglesia debemos de aceptar, debemos creer y debemos cumplir. Y la palabra de Dios claramente nos está diciendo que tenemos que predicar el evangelio con palabras, no irse a parar en una esquina que lo vean y ya con eso creen que ya se predicó. Eso pues tal vez lo hacen los de una secta que antes andaban tocando las puertas vendiendo revistas, hoy se han ido a parar las esquinas con unas carretillas llenas de folletitos y de revistas también, y ahí están paraditos con su sombrerito y bien vestidos, según ellos están predicando. Pero nosotros como iglesia no podemos hacer eso, tenemos que predicar. Y cada quien lo hace en su lugar donde está. Usted lo puede hacer en su centro de trabajo, en su centro de estudio, en su vecindario, en su casa con sus mismos parientes. Yo lo estoy haciendo a través de los medios de comunicación. También se hace en la parroquia donde pertenecemos. También nosotros venimos y vamos, o yo voy a predicar a donde pues me invitan y a diferentes lugares. Entonces estamos cada quien cumpliendo con esta acción evangelizadora a través de las redes sociales. Hoy hay diferentes maneras de poder evangelizar, mi querido hermano, pero siempre tiene que ser con palabra. Eso es lo que nos está diciendo claramente, que dice que es necesario predicar. La palabra predicar es la palabra querigma, que quiere decir anunciar con convencimiento, convencer. En Hechos capítulo 1, versículos del 6 al 8, en Hechos capítulo 1, versículos 6 al 8, dice la palabra de Dios. Ellos, en cambio, habiéndose reunido, le preguntaron: Señor,
Es en este momento cuando le vas a restablecer el reino a Israel. Y él les dijo, no les importa a ustedes, no es cosa de ustedes conocer el tiempo o el momento que el Padre ha fijado en su propia autoridad. Al contrario, recibiréis una fuerza, un poder, como mencionamos hace un momento, el Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y de ese modo seréis mis testigos. Pero ¿cuál es el objetivo? Dijimos, tenemos que hacer discípulos. El discípulo es una persona que aprende una doctrina, ciencia o arte bajo la dirección de un maestro. Ya les he explicado cuando yo estaba fuera de la Iglesia Católica en el protestantismo cómo funcionaba esto. En la congregación a donde yo estuve, donde yo crecí, en esa congregación habían dos grupos. Al principio estaban separados, después se unieron en un solo grupo. Uno era el grupo de evangelismo y el otro era el grupo de discipulado. Los de evangelismo eran los que andaban en la calle. Ahora, todos teníamos que pasar por ese proceso. Todos teníamos que ir a la calle, después todos teníamos que encargarnos del discipulado. Entonces lo que hacía era que se andaba en la calle, predicando, buscando a la gente, hablando con la gente, convenciéndolas para que aceptaran a Cristo. Y una vez estas personas eran convencidas, se anotaba su nombre, su dirección, su teléfono. Se le preguntaba a esta persona si se le podían llegar a dar clases bíblicas a su hogar. Y estas personas por lo general, pues casi todos siempre decían sí, que llegaran determinado día de la semana, una hora, hora y media lo más, y a uno pues pasaba esas notitas a la comisión de discipulado, que ahora eran los que llegaban y decían, mire, usted estuvo platicando con un hermano, nuestro hermano fulano, y él nos pasó su información y nos dijo que usted quería tener estudios bíblicos. Nosotros somos los que impartimos los estudios y nos dijo que este día, esta hora, entonces estamos listos para que podamos enseñarle de la palabra de Dios. Y ahora venía esa otra etapa que era el discipulado. ¿Qué era el discipulado? Enseñarles, motivarlos, mostrarles la doctrina de la iglesia, de la congregación y motivarlos para que también fueran al culto. Los mismos de discipulados se encargaban incluso de llegar a traerlos a sus casas, llevarlos al culto, acompañarlos de regreso a su casa. Ese era el trabajo de discipulado y eso es precisamente lo que significa un discípulo, persona que aprende una doctrina, ciencia o arte bajo la dirección de un maestro. Y ahí es donde entra la parte del proselitismo. El proselitismo significa ganar adeptos. ¿Qué es un adepto? Es un seguidor. ¿Y qué quiere decir discípulo? Seguidor. Entonces, ¿qué es la labor que nosotros tenemos que hacer, mi querido hermano? Tiene que ser una labor de proselitismo. Como les dije hace un momento, hoy se nos ha dicho que no hay que hacer proselitismo porque la iglesia no hace proselitismo. Eso es un gravísimo error, porque la iglesia tiene que hacer proselitismo, tiene que hacer prosélitos. Prosélitos son adeptos, gente ganada para poder ser discípulos o seguidores de Cristo. Entonces nosotros tenemos la gran obligación de ir y hacer los discípulos a todas partes. Por eso decía San Pablo que hay que predicar a tiempo y fuera de tiempo, hay que predicar en todo momento. Se predica con palabras, se predica con el testimonio. Lo que tenemos que hacer es siempre predicar el evangelio, el convencimiento a través de las palabras, porque la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios, mis queridos hermanos. Entonces, cuando ya se ha logrado hacer el discípulo, ahora viene la segunda parte de lo que nos está diciendo el texto bíblico. Nos está diciendo, vayan y hagan discípulos a todas las gentes. Por eso es que la iglesia es católica. La iglesia, y lo he explicado últimamente, la iglesia no se llama católica. La iglesia es católica porque la iglesia es universal, es para todas las gentes, para todos los tiempos, para todas las regiones. Hace unos días tuve la oportunidad de comentar precisamente una foto que un buen amigo, mi amigo Saúl de la Trinidad, me envió un día para que pues hiciera alguna observación, y en esas preguntas decía, preguntas para católicos, ¿qué significa la palabra católico? ¿Por qué la palabra católico no aparece en la Biblia? Fíjese las objeciones que cualquier católico bien formado sabría pues fácilmente refutarla, como le dije a mi amigo, no hombre, esto está fácil, esto está facilísimo. Luego dice la otra pregunta,
pregunta: si supuestamente la Iglesia Católica es la primera iglesia fundada por el Señor Jesucristo, ¿por qué no es mencionada en la Biblia? Luego, los primeros seguidores del Señor Jesucristo se les llamó cristianos, no católicos. ¿Por qué ustedes se llaman católicos? Y luego la última pregunta, siempre tiene que venir mencionada María. ¿Por qué María dice ser sierva de Dios, pero los católicos dicen que es madre de Dios? Así que lo que yo hice fue precisamente hacer una respuesta de esas interrogantes. En primer lugar, ¿qué significa la palabra católico? La palabra católico viene del latín catholicus y del griego católicos, y significa universal, que a su vez significa que pertenece o se extiende a todo el mundo, a todos los países, a todos los tiempos. Por eso es que cuando está diciéndonos acá Jesús, vayan a todas las gentes, está refiriéndose a ir a todo el mundo, a todas las personas y a todas las gentes. Pero Jesús también dice algo bien interesante: bautizándolas. O sea que hay que ir a todas las gentes y luego bautizarlas. Y luego, después de bautizarlas, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, no en el nombre de Jesucristo, como algunas sectas desorientadas enseñan, porque como no leen en griego, ellos leen en español y apenas algunos fueron a la escuela, no logran entender lo que significa el texto bíblico. Cuando dice en el nombre de Jesucristo, es una preposición que se dice epi, que quiere decir sobre lo que Jesús enseñó. ¿Y qué fue lo que Jesús enseñó? Que se tiene que bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Lastimosamente en español ambas preposiciones se traducen en. Por eso es que se confunden estas sectas cuando dicen en el nombre de Jesucristo, y ellos sumergen a su gente en el nombre de Jesucristo, diciendo que en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es un invento del romanismo, cuando claramente aparece en el Evangelio según San Mateo, diciéndolo Jesús. Cuando uno les dice, pero Jesús lo dijo, dicen, no, es que ese versículo se lo añadió el romanismo, refiriéndose a la Iglesia Católica. Pero ahí andan cargando la Biblia con ese versículo, no se atreven a quitarlo. Este no lo quitan, pero quitaron otros libros. Entonces está diciendo, bautizándolas en el nombre del Padre. O sea, primero se va a todas las gentes, se bautiza, y luego el versículo 20 nos dice, enseñándoles a guardar. Ahora viene el discipulado. Entonces, ¿por qué la iglesia bautiza niños? Dicen, sí, pero el niño no tiene conciencia del Evangelio, hay que esperar que crezca y después se bautiza. No, porque Jesús no dijo eso. Jesús dijo, vayan a todas las gentes, y los niños ya son gente. Desde que uno nace, desde que uno es concebido, mi querido hermano, uno ya es gente. Y si uno ya nace siendo gente, ya puede ser bautizado. Y ahora viene después la responsabilidad de los padres. Aquí es donde fallamos. La responsabilidad de los padres de enseñarles a nuestros hijos. ¿Y por qué se falla? Porque ni siquiera los padres conocen. Muchos bautizan a sus hijos por cumplir con el compromiso social, para que no den que hablar, o porque pues van a hacer una fiestecita y buscan al mejor amigo para que sea el compadre, que es otro que tampoco conoce e incluso viven hasta en pecado mortal. Pero como se ha reducido todo esto a un mero acto social, por eso es que se bautizan niños, pero nunca más los llevan a la iglesia, no les enseñan, no les hablan, no les enseñan a rezar, y de esa manera pues se siguen multiplicando y multiplicando, porque ese mandato de crecer y multiplicarnos es el único que sí le hemos cumplido al Señor, teniendo hijos, bautizándolos y dejándolos igual de ignorantes que uno como padre. Por eso es que hoy tenemos un buen porcentaje, grandísimo porcentaje dentro de nuestra iglesia de gente que ni siquiera sabe qué significa católico, ni siquiera conoce los dogmas de la iglesia, ni siquiera sabe qué hacer en la liturgia, ni siquiera sabe que hay que ir a misa, ni siquiera van a misa, pero se autonombran católicos. Y me gustaba la expresión de una amiga que decía, son católicos de cuneta, refiriéndose que son borrachos que quedan tirados en la calle, pero si uno les pregunta, ellos dicen no, que son católicos, y andan a su virgencita, y andan su rosario colgado al cuello, pero andan borrachos. Entonces son católicos de cuneta. Qué terrible, mi querido hermano, porque no hemos cumplido con esta labor de ir y enseñar a otros. Entonces seguía respondiendo a esta interrogante que decían, ¿por qué la palabra católico no aparece en la Biblia? Y respondo, la palabra católico no aparece en la Biblia.
Así como la misma palabra Biblia no aparece en la Biblia. La palabra Biblia no aparece en la Biblia, solo en la portada que dice Santa Biblia, pero la palabra Biblia no aparece en la Biblia. Por lo tanto, en la Biblia no dice que toda palabra tiene que aparecer en ella. Es un error protestante que tienen esta gente de andar diciendo que si algo no está en la Biblia no hay que creerlo. Nada menos, anoche una persona me comenta en mi página pública y me dice, pero es que a Pedro lo mataron los mismos líderes religiosos romanos, pero así un momento me estaba diciendo que tenía que comprobarle con la Biblia no sé qué cosa, y si no se lo comprobaba con la Biblia él no lo creía, pero después él viene y me dice que a Pedro lo mataron los líderes religiosos romanos. Ahí lo agarré y le dije, bueno, entonces me estás diciendo que todo tiene que aparecer en la Biblia, entonces ahora muéstrame en la Biblia donde dice que los líderes religiosos romanos mataron a Pedro. ¿Dónde está ese versículo en la Biblia? Y me dice, no, es que eso está en la historia. Entonces me estás diciendo que todo tiene que estar en la Biblia, pero hoy sí cuando te conviene me mencionas la historia, pero cuando mencionaste a Constantino, ahí no estabas aceptando la historia. Ahí donde se mira, mis queridos hermanos, la gran confusión que estas pobres personas tienen. Luego dice, los primeros seguidores de Jesús se les llamó cristianos, no católicos. ¿Por qué ustedes se hacen llamar católicos? Y la respuesta es bien sencilla. Los protestantes nos llaman católicos por lo mencionado anteriormente. Nosotros somos cristianos y los verdaderos cristianos. Y somos los verdaderos y originales cristianos porque pertenecemos a la Iglesia de Cristo. Pero me salté una pregunta. La pregunta que dice, si supuestamente la Iglesia Católica es la primera iglesia fundada por Cristo, ¿por qué no es mencionada en la Biblia? Porque católico no es el nombre de la iglesia. La iglesia no se llama católica, la iglesia es católica, que significa universal. Jesús no le puso nombre a su iglesia, él solo dijo, edificaré mi iglesia. La iglesia no necesita identificarse como tal como los protestantes lo hacen, que necesitan ponerle nombres a sus denominaciones y congregaciones para diferenciarse entre ellos. Entonces la iglesia no necesita, nosotros no nos llamamos católicos, la iglesia es católica, y por eso mismo es que nosotros no nos llamamos católicos. Ellos nos han llamado también a nosotros católicos porque pertenecemos a la iglesia que ellos han denominado católica, cuando la iglesia es católica, no es que se llame católica. Y por último, porque María dice ser sierva de Dios, pero los católicos dicen que es madre de Dios. Es bien sencillo. María es madre de Dios porque Jesús es Dios. A no ser que usted pertenezca, si usted está viendo, porque estos videos los ven también muchos amigos que no son católicos, si usted pertenece a una de estas sectas que niega que Jesús es Dios, pues no va a entender, nunca va a entender esto, a no ser que el Espíritu Santo le abre el entendimiento y lo saque de la ceguera en la que está. San Juan dijo claramente, el verbo era Dios y el verbo se hizo carne, o sea que Dios se hizo carne, y María es la madre de Dios Hijo, del Dios encarnado. Por eso es que Isabel misma fue la que le llamó por primera vez a María madre de Dios, cuando le dijo, de dónde a mí que venga a verme la madre de mí Señor, la madre de mi Curios, que quiere decir el Señor, equivalente al hebreo Adonai, título dado a la divinidad. Entonces, mis queridos hermanos, como católicos mencionábamos que tenemos que saber todas estas cosas y enseñarlas a nuestros hijos, enseñarlas, discipularlas. Pero ¿qué es lo que ocurre? Ya cuando viene el tiempo de la primera comunión y que hay que ir a una catequesis, entonces empiezan a mandar a los niños a la catequesis para que aprendan, pero los padres tampoco van. La catequesis para primera comunión debería de ser para padres con sus hijos, para ambos, porque los padres mandan a los muchachitos, vayan a la catequesis para que hagan la primera comunión, cuando ellos no saben ni siquiera tampoco qué es lo que van a hacer, no entienden qué es lo que significa recibir la primera comunión, no entienden lo que significa la Eucaristía, y luego pues los que se confirman, pues igual los mandan a la confirmación que vayan, porque de todos modos el obispo tiene que echarle la untadita de aceite y darle su cachetadita
palmadita o darles un golpecito, y ya con eso ya cumplimos, ya hoy sí estamos completos, dicen. Pero ya después de eso ya vienen estos muchachos, crecen sin conocimiento, sin espiritualidad, se consiguen novias, se meten a vivir en unión libre con sus novias, ya no toman sacramento del matrimonio y luego tienen hijos que después cuando nacen los llevan a que los bauticen, después a que hagan su primera comunión, y se sigue repitiendo el ciclo, mi querido hermano, porque hemos fallado en la evangelización. Hemos fallado en el mandato misionero de la Iglesia, y nosotros mismos como católicos también hemos fallado, porque a la Iglesia la vemos o como un club social o como algo que hay que ir a cumplir nada más. Y por eso es que siguen y siguen y siguen las generaciones de malos católicos, de católicos ignorantes que no conocen su fe. Por eso es necesario, mis queridos hermanos, que retornemos nuevamente a lo que nos enseña la palabra de Dios y hacer las cosas como Cristo quiso que se hicieran desde el primer momento. Discípulos, viviendo realmente nuestra dignidad de hijos de Dios como bautizados, entendiendo en primer lugar lo que significa el sacramento del bautismo. Numeral 1213 del Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña con respecto al bautismo, numeral 1213. El santo bautismo es el fundamento de la vida, de toda la vida cristiana, el pórtico de la vida en el Espíritu y la puerta que abre el acceso a los otros sacramentos. Hay muchos que hacen unos retiros que se hacen llamar retiros de vida en el Espíritu, y se hacen, y está bien, porque como no son católicos realmente convertidos, tienen que ir a ese retiro porque no entendieron el significado de su bautismo. Su verdadera vida en el Espíritu no nace en un retiro, mi querido hermano. La verdadera vida en el Espíritu nació en el momento de su bautismo, pero como sus padres no le enseñaron, porque sus padres tampoco eran convertidos, ahora pues hay necesidad de ir a un retiro donde se nos den principios básicos que ya tendrían que saberse: si esté bautizado, si ha hecho primera comunión, si ha hecho confirmación. Esos retiros de vida en el Espíritu está bien para aquellos que están recién convertidos a la Iglesia Católica y que no tienen ningún sacramento, pero gente que ya ha sido bautizada, gente que ya ha tomado la comunión, que ha estado viviendo pues en algunos principios, que a pesar de se apartaron y empezaron a vivir en pecado, en unión libre, para ellos sí está bien que se den esos retiros. Pero los católicos deberíamos de comenzar nuestra vida en el Espíritu desde el momento de nuestro bautismo. Ahí vienen los padres a irnos enseñando y motivando a ir creciendo más en esta vida en el Espíritu. Por eso nos dice que es el pórtico de la vida en el Espíritu y la puerta que abre el acceso a los otros sacramentos. No puede recibir la comunión si no hay bautismo. No puede recibir sacramento de matrimonio si no hay bautismo. No puede recibir confirmación si no hay bautismo. Es la puerta que abre todos los demás sacramentos. Por el bautismo, aquí viene la importancia del bautismo. Por el bautismo somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios. Ahí recibimos la salvación, mi querido hermano. Ahí recibimos la garantía, las arras, la promesa. Ahí donde se recibe el Espíritu Santo, que es la garantía de la promesa de nuestra salvación. Por eso no podemos nosotros como católicos andar igual que algunos protestantes pentecostales, que después del bautismo tienen que buscar algo llamado bautismo en el Espíritu Santo. Eso no existe ni en la palabra de Dios, ni en la doctrina católica. No existe de ninguna manera. El que es bautizado en agua en ese mismo momento, mi querido hermano, es bautizado en el Espíritu Santo. No tiene que andar buscando otra experiencia adicional, como enseñan los pentecostales, que tiene que hablar en otras lenguas como señal de que ha recibido el Espíritu Santo. Eso es completamente falso. No es bíblico, mi querido hermano. En el bautismo somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios. Llegamos a ser miembros de Cristo, de su cuerpo, y somos incorporados a la Iglesia y hechos partícipes de su misión. Oiga, somos incorporados a la Iglesia, y como el bautismo es un sello indeleble, nunca se nos va a borrar de la Iglesia. Ahora, del libro de la vida sí Dios nos puede borrar,
pero de la iglesia nunca. Por eso es que es bien absurdo que algunos, cuando se hacen protestantes, después quieren ir a sus parroquias a pedir que los borren del libro de bautismo. Eso no puede ser borrado. Por eso dice que ya fue incorporado a la iglesia, que usted ya no quiere permanecer en la iglesia, ya no quiere estar en la iglesia, pero eso pues es su problema. Pero usted siempre va a ser católico, aunque se haga protestante, porque usted a través del bautismo ha sido incorporado al cuerpo de Cristo, ha sido incorporado a la iglesia, y los católicos ahora tenemos la obligación y somos hechos partícipes de la misión de Cristo de ir y predicar. Sigue diciendo el catecismo: el bautismo es el sacramento del nuevo nacimiento por el agua y la palabra. Entonces, mis queridos hermanos, el bautismo es ese fundamento de la vida cristiana. Con el bautismo llegamos a ser miembros de Cristo. Porque algunos católicos, algunos protestantes, algunos que se hacen protestantes, después van a pedir que lo borren de los libros de bautismo que hay en las parroquias. Porque como ellos pues piensan de que es como en el protestantismo. En el protestantismo, cuando uno se hace miembro de una congregación y queda registrado en esa congregación, en la denominación que yo estuve, le dan un certificado donde dice que uno es ahora miembro en propiedad, así se llama, miembro en propiedad de esta denominación. Pero uno tiene que cumplir ciertos requisitos para mantener esa membresía. Le dan un carnet de membresía a uno. Uno es miembro, es como un club. Uno es miembro y uno tiene que pagar sus diezmos, sus ofrendas para poder permanecer dentro de ese club. Claro que ya le llaman iglesia, pero es un club. Pero ¿qué ocurre cuando uno ya no deja de diezmar, uno deja de dar ofrendas, o uno se traslada para otra congregación? Entonces a uno, después de cierto tiempo, si uno no reporta su retiro, pues lo borran cada ciertos años. Se hace una depuración de miembros y se borran los que ya no están activos, los que desaparecieron, los que se murieron, se borran de los libros y se hacen nuevos libros con los miembros activos en ese momento. Pero en nuestra iglesia no funciona así, porque en nuestra iglesia, en el bautismo, somos incorporados al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Por lo tanto, no puede ser borrado del libro de la iglesia, pero sí puede ser borrado del libro de la vida, mi querido hermano. Y luego nos está diciendo que les enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. San Juan capítulo 14, versículo 23 y 24 dice de la siguiente manera: Jesús le respondió: si alguien me ama, guardará mis palabras, y mi Padre lo amará. Aquí viene el verdadero amor. Algunos dicen: sí, al final de nuestra vida seremos juzgados por el amor. ¿Cuál amor? El amor al prójimo. No, mi querido hermano. Si tú crees que es el amor al prójimo, te estás bien equivocado, porque Jesús está diciendo completamente diferente. Es el amor a Cristo, es el amor a Dios, porque Jesús está diciendo claramente: si alguien me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará. Entonces vendremos a Él para poner nuestra morada en Él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Pero el mensaje que escuchan no es mío, sino del Padre que me ha enviado. Entonces, mi querido hermano, ¿cuál es el verdadero amor por el cual vamos a ser juzgados el día de nuestro juicio? Es el amor que tuvimos a Cristo y por consiguiente a Dios al guardar su palabra. Nosotros no podemos decir que amamos a Cristo mientras desobedecemos su palabra. Nosotros no podemos decir que amamos a Cristo mientras hacemos lo que nos da la gana. Nosotros no podemos decir que amamos a Cristo mientras vivimos en pecado, mi querido hermano. El que me ama guarda mi palabra, y para guardar su palabra tenemos que conocer su palabra, no como muchos católicos que ni siquiera saben cuántos libros hay en la Biblia, ni cómo son, ni cómo se llaman. Y cuando uno les dice busque tal libro, ahí andan en la Biblia que no hayan ni dónde meter la mano, porque no le encuentran los libros, porque nunca leen la Biblia, no leen la palabra de Dios, no aman la palabra de Dios, no guardan su palabra, no aman a Dios. Ese es todo el punto. Por consiguiente, no aman a Cristo. Por eso es que en aquel día, en Mateo capítulo 7, versículo 21, Jesús dijo claramente, San Mateo 7, 21, no bastará con decirme Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. Más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
Así que nadie venga diciendo después, sí, pero es que yo, por eso dice Jesús, muchos van a llegar en aquel día diciendo, pero Señor, en tu nombre yo predicaba, en tu nombre yo, hasta algunos van a decir, Señor, pero en tu nombre hasta yo te consagraba. Pero ¿qué va a decir el Señor? No te conocí. Fuera de aquí, al lloro, al rechinar de dientes, porque no amaron a Jesús y no guardaron su palabra. Es tan sencillo esto, mi querido hermano. Es tan sencillo. Todo se reduce en amar a Cristo y hacer su voluntad. No todo el que me diga Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos. Por eso, mi querido hermano, la Biblia, la palabra de Dios nos exhorta, nos enseña a que debemos con perseverancia guardar nuestra alma para que el día cuando Cristo venga a pedirnos cuenta de lo que hayamos hecho. Por eso dice claramente Jesús que solo el que persevere hasta el fin, ese es el que se va a salvar. Y terminamos leyendo el último numeral del decreto Ad Gentes del Concilio Vaticano II, numeral 36 del decreto Ad Gentes, que dice de la siguiente manera: todos los fieles, como miembros de Cristo viviente, incorporados y asemejados a Él por el bautismo, por la confirmación y por la Eucaristía, tienen el deber, ¿se da cuenta? No nos está diciendo la opción ni si quiere o no. Tienen el deber de cooperar a la expansión y dilatación de su cuerpo para llevarlo cuanto antes a la plenitud. Expansión y dilatación, eso significa ir, predicar, hacer discípulos, ganar adeptos, proselitismo, como le quiera llamar. Tienen el deber de cooperar a la expansión y dilatación de su cuerpo para llevarlo cuanto antes a la plenitud. Por lo cual, todos los hijos de la Iglesia han de tener viva conciencia de su responsabilidad para con el mundo. Han de fomentar en sí mismos el espíritu verdaderamente católico. Aquí no caben las mezclas que andan haciendo mucho, licuando la fe, que dicen, sí, yo soy católico, pero yo voy al culto, yo soy católico, pero me gustan aquí, yo soy católico. No, espíritu verdaderamente católico y consagrar sus fuerzas a la obra de evangelización. Conozcan todos, sin embargo, que su primera, y esto hay que subrayarlo, conozcan todos, sin embargo, que su primera y principal obligación por la difusión de la fe es vivir profundamente la vida cristiana. Hay que tener primero una vida cristiana para luego predicar de Cristo. Hoy muchos quieren predicar, pero no viven vidas cristianas. Yo conocí hace un tiempo a un predicador que se llevó a la mujer del coordinador del grupo de oración y de ahí anda predicando todavía y lo siguen invitando. Es increíble qué desvergüenza hay en algunos lugares. Pues su fervor en el servicio de Dios y su caridad para con los demás aportarán nuevo aliento espiritual a toda la Iglesia, que aparecerá como estandarte levantado entre las naciones, luz del mundo y sal de la tierra. Este testimonio de la vida producirá más fácilmente su efecto si se da juntamente con otros grupos cristianos según las normas del decreto del ecumenismo. Pero ¿cuál es el verdadero ecumenismo? No es que vamos a hacer culto y después misa. No, el ecumenismo es que nosotros los católicos tenemos que anunciarles la fe católica a los que se han separado para que regresen. No es andar haciendo concierto aquí que va a llegar el no sé quién de la Iglesia Católica y el no sé quién de los protestantes y van a hacer un evento general y todos ahí cantando y todos ahí abrazándose y todos ahí llorando. Eso no es ecumenismo, mi querido hermano. Ecumenismo es que nosotros los católicos le mostremos a los que se han salido la riqueza que hay en nuestra iglesia, a Cristo en la Eucaristía, para que regresen a la iglesia. Ese es el verdadero ecumenismo. De la renovación de este espíritu se elevarán espontáneamente hacia Dios plegarias y obras de penitencia para que fecunde con su gracia la obra de los misioneros. Surgirán vocaciones misioneras y brotarán los recursos necesarios para las misiones. Así que, mis queridos hermanos, como iglesia tenemos una gran responsabilidad.
una responsabilidad que hemos fallado en todo sentido, porque nos hemos olvidado de realizar esta labor misionera a la cual todos hemos sido llamados. Por eso, mis queridos hermanos, que Dios nos ayude. Cada quien en su posición, cada quien en su estado, cada quien en su lugar, todos tenemos la obligación de poder ser luz en medio de las tinieblas, sal que preserva en medio de toda la corrupción que hay en el mundo, pero más que todo anunciar el mensaje de salvación a través del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que nuestra Madre Santísima nos ayude también, ella como Madre de la Iglesia, para que también podamos cumplir bien esa misión que se nos ha encomendado. Muchas gracias, queridos hermanos, por haber estado en sintonía de nuestro programa. También quiero invitarles, si usted quiere ser parte de nuestra escuela virtual de formación católica, es una escuela, es un grupo que yo tengo en mi perfil de Facebook, precisamente se llama Escuela de Formación Virtual. Tiene un costo de $20 por módulo, donde tenemos 4 clases en un mes, una clase por semana, en eso consta el módulo, y estamos estudiando diferentes materias. Ya a esta altura ya hicimos los 2 primeros módulos, que fueron Introducción a la Teología e Introducción al Estudio de la Biblia, y vamos a entrar ya propiamente con la parte de Cristología en la próxima semana. Próxima semana. Así que le invito, si usted quiere conocer más detalles, mándeme un correo a mi correo personal, smelara67@yahoo.com, smelara67@yahoo.com, para darle los lineamientos de cómo puede inscribirse a nuestra escuela virtual. Como le menciono, no es gratuita, tiene un costo de $20 por módulo. Así que pues esperamos que usted también pueda unirse, donde estamos estudiando con más profundidad, con más detalles, todos estos asuntos de la teología. Muchas gracias, manténgase siempre en sintonía de nuestros programas.